Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Daniel Sánchez Ramírez. Yo le voy a hablar sobre la función de transferencia de velocidad respecto al voltaje. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la ecuación del circuito eléctrico. Posteriormente sacaremos la ecuación del circuito mecánico. Estas dos ecuaciones nos servirán posteriormente para poder hacer la elaboración de la transformada de Laplace y así simplificar y poder sacar lo que es la velocidad sobre el voltaje. A continuación, sacaremos la transformada de Laplace de la ecuación mecánica, que esta es igual al momento de inercia del rotor, la constante S, que nos da lo que es la transformada de Laplace, por la velocidad angular de S, más el coeficiente de amortiguamiento del sistema mecánico por la velocidad angular de S. Esto es igual a la fuerza del constante electromotriz por la corriente de S. Posteriormente sacaremos la transformada de Laplace de la ecuación eléctrica, que esto es igual al voltaje de S igual a la resistencia multiplicada por la corriente de S más la inductancia por la corriente de S más la fuerza constante electromotriz por la velocidad angular. Simplificamos la fórmula y nos queda como voltaje de S es igual a la resistencia más la inductancia por la corriente más la fuerza constante electromotriz por la velocidad angular de S. Simplificando un poco más la fórmula, nos queda como voltaje de S menos la fuerza constante electromotriz por la velocidad angular de S sobre la resistencia más la inductancia de la constante S, y esto nos da igual a la corriente de la constante S. La sustitución de la corriente nos queda como el momento de inercia del rotor con la constante S por la velocidad angular de S más el coeficiente de amortiguamiento del sistema mecánico por la velocidad angular de S, que es igual a la fuerza constante electromotriz multiplicando al voltaje de S menos la fuerza constante electromotriz por la velocidad angular de S sobre lo que es la resistencia más la inductancia de S. Estos mismos pasos vamos a ir simplificando paso por paso hasta llegar a tener lo que es el polinomio para poder sacar la velocidad sobre el voltaje, que quedaría como que es la fuerza constante electromotriz sobre el momento de inercia del rotor de la constante S más el coeficiente de amortiguamiento del sistema mecánico por la resistencia más la inductancia de la constante S más la fuerza constante electromotriz al cuadrado. Prosiguiendo con esto, vamos a estudiar con los valores. Vamos a cambiar los valores, las constantes por valores, y nos quedaría como la velocidad sobre el voltaje es igual a 0.01 sobre, abrimos corchetes y paréntesis, sería 0.05 ds más 0.5 por 5 más 3s más 0.1 al cuadrado. Procedemos a resolver. Lo primero que vamos a hacer aquí es resolver el cuadrado, el que está al cuadrado, que quedaría como 0.001, y mover de lugar los que tienen la constante para poder hacer la resolución del polinomio. Y esto nos quedaría como 0.15 s al cuadrado más 0.25 s más 1.5 s más 2.5 más 0.001, y la solución final quedaría como 0.01 sobre 0.15 s al cuadrado más 1.75 s más 2.5001. Metiendo esta función al MATLAB nos podemos dar cuenta de que el sistema es un sistema estable porque los dos polos están del lado izquierdo de la gráfica. Entonces esto será todo por mi parte. Hasta luego. Mi nombre es Jorge Alejandro Cayetano Luján y yo voy a presentar lo que es la función de transferencia de la aceleración respecto al voltaje.
Se tienen las mismas dos ecuaciones, tanto la ecuación electrónica como la ecuación mecánica. Sin embargo, aquí la velocidad está representada como la integral de la aceleración. La aceleración está representada por θ, dos puntitos. Y pasa lo mismo en la ecuación mecánica. La aceleración está representada por el mismo símbolo, más la constante b por la integral de la aceleración, que viene siendo la velocidad. Eso es igual acá, que está multiplicando la corriente con respecto al tiempo. Se aplica la transformada a ambas ecuaciones, la transformada de Laplace, y con el fin de que pues al final obtengamos el valor de la corriente de la transformada de Laplace de la ecuación electrónica, y esta se sustituye en la transformada de Laplace de la ecuación mecánica. En este caso estamos contando con integrales. La transformada de Laplace de la integral de la aceleración es en este caso k por la constante, no, perdón, es la constante k sobre s por la aceleración con respecto a s. Y en el caso de la constante j por la aceleración, su transformada es la constante j por la aceleración, pero con respecto a s. Después de hacer la sustitución, se hace el procedimiento que se hizo anteriormente para conseguir la función de transferencia. La función de transferencia, en este caso ya con los valores de las constantes añadidas, ya sustituido las constantes por sus valores correspondientes, tenemos que es una función de transferencia de orden 2. Tenemos dos polos y tenemos un cero, a diferencia de las funciones anteriores donde no contábamos con ningún cero. Cuando esto se representa en MATLAB, tenemos aquí que la gráfica nos dice que ambos polos están son reales, y nos dicen que es una función estable, ya que ambos polos están ubicados del lado izquierdo de la gráfica. Y bueno, sí, contamos con un cero, a diferencia de la función de transferencia anterior, donde no contábamos con ningún cero. Para la siguiente, la función de transferencia de la corriente respecto al voltaje, pues decidimos usar la representación de la velocidad por θ un puntito, que representa la velocidad, para facilitar los cálculos, ya que sería esta la velocidad la que estaríamos sustituyendo dentro de la ecuación de Laplace ya transformada de la ecuación eléctrica. Bien, aquí ya está presente. Sin embargo, algo a mencionar es que la transformada de Laplace de una derivada pues es la misma constante por la constante s, que implica el cambio al dominio de la frecuencia compleja. Bien. En este caso tomamos la transformada de Laplace de la ecuación eléctrica. C es la que recibe la sustitución del valor de la velocidad. Está aquí presente en este renglón, donde el voltaje con respecto a S es igual a la resistencia más la inductancia por la constante S por la corriente más K, que está multiplicando al valor de la velocidad obtenida de la ecuación mecánica. Se hace las operaciones correspondientes para obtener la función de transferencia. La función de transferencia de la corriente con respecto al voltaje
es de orden 2 y posee un 0. Bien, posee dos polos. Los dos polos, al ser graficados en el software de MATLAB, pues nos indican que ambos polos están dentro de lo que son el eje de los reales, y además nos indica que son estables, ya que se encuentran del lado izquierdo de lo que es la gráfica. Y pues eso sería todo. Lo único que se hizo fue, a diferencia de las funciones de transferencia anteriores, fue que en vez de sustituir el valor de la corriente en una de las ecuaciones, aquí se hizo con el valor de la velocidad, representada por θ un puntito. Y eso sería todo. Gracias.